confirmaron el pago del bono de 70.000 pesos para enero para jubilados y pensionados. Así que la recibimos a Florencia Marcarián para hablar del tema, ¿les parece? Hola, Flor, bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? 20 años ya terminando, increíble lo rápido que se pasó el tiempo. Se pasó volando, yo no puedo creer que ya sea, lo repetí ya como 10 veces acá en vivo, pero realmente no puedo creer que sea el último lunes del 2024 y que estemos por recibir el 2025, pero bueno, por lo menos viene con varias novedades, ¿no? Para enero, que era lo que quería charlar con vos, primero, bienvenida de nuevo, gracias por sumarte como siempre, que nos has acompañado parte todo el año, es lo que le contaba a la gente más temprano, así que un placer recibirte de nuevo y obviamente que todos los jubilados y pensionados que están conectados acá puedan hacer sus preguntas sobre esto. Se confirmó entonces, ahora sí podemos decirlo, se confirmó oficialmente el bono para jubilados, ¿no? Bono de enero oficializado, son 70.000 pesos para el mes de enero de 2025, si bien es cierto que se viene manteniendo el valor desde marzo de 2024, la idea es justamente que puedan continuar con el bono. Como es discrecional, tienen esta posibilidad de no reajustarlo. Bien. Ahora, con esto de que sea discrecional, ¿podemos comentarle a la gente un poco a qué se refiere con que sea discrecional y que por eso también se esté manteniendo y no se aumente? Que sea discrecional significa que es a voluntad de lo que establezca el gobierno, ¿sí? Por eso se han ido variando los montos y se han ido aumentando sin tener. Quiere decir que no hay una pauta, no hay un índice que siga, por ejemplo, la fórmula de movilidad que está por decreto, sigue el índice de inflación. Pero este bono que se otorga de esta manera voluntaria no sigue ninguna pauta, ningún índice, y por eso está la posibilidad de no ajustarlo, ¿sí? Bien. Esto quiere decir que por lo menos para lo que se espera, no sé, primer semestre, hablemos solamente del primer semestre del 2025, ¿no? La primera parte del año. Se espera que se mantenga también el bono, sabemos que ya está confirmado y oficializado para enero, pero para el resto de los meses podríamos esperar que se siga pagando, ¿no? Y en algún momento, esa es mi otra pregunta, por lo menos en tu opinión, ¿no? ¿Crees que van a decidir aumentarlo en algún momento o podemos esperar que siga igual? En principio se dijo que se va a mantener en ese valor de 70.000 pesos, pero de todas maneras el organismo previsional dijo que no habría inconveniente en caso de que se quiera reajustar, van a tener la partida presupuestaria para hacerle frente a ese aumento. Bien. O sea que, haciendo un balance también, justo recién hablábamos de que se terminó el año, que se pasó volando, ¿no? Si hacemos un balance, ¿cómo ves hoy, vos que además sos abogada previsional y que estás súper en este tema todos los días, ¿no? ¿Cómo ves hoy los saberes de jubilados y de pensionados? Porque la realidad es que se habla mucho. Si hablamos con alguien del gobierno, por dar un ejemplo, nos va a decir que los jubilados salieron ganando, que han superado a la inflación, que esto, que lo otro. Después, por otro lado, desde otra mirada, te dicen, no, los jubilados han estado perdiendo durante este año. ¿Cómo lo ves vos a este balance del 2024? Bueno, a ver, los jubilados hay que diferenciar entre los de la mínima y los que superan la mínima. Sí. Los jubilados de la mínima vienen perdiendo contra la inflación justamente porque esos 70.000 no se le vienen actualizando, si bien acompañan para que no estén tan mal, ¿no? Porque hay que llegar en el mes de enero van a estar en el orden de los 265.900, hay que llegar con eso. Más teniendo en cuenta que un salario mínimo está en 279.000 pesos, Bien. ¿no? Está mejor el que tiene un salario mínimo que el que cobra la mínima, en cuanto a jubilación y pensión, ¿no? Los pasivos. Ahora, con respecto a los que cobran por encima de la mínima, los que no reciben bono, se entiende que han recuperado un 11%. Bien, pero cuando hablamos que superan la mínima, ¿cuánto la superan? Porque digo, hay haberes que me imagino que es apenitas superior a la mínima, que igual están muy mal. Sí, por supuesto. Hay quienes apenas superan la mínima que no llegan a los 350.000 pesos, Claro. ¿sí? Pero si uno tiene en cuenta la inflación y que va siguiendo con la fórmula de movilidad todos los meses el aumento, van recuperando poquito poder adquisitivo, pero ese 50% que vienen perdiendo hace años, eso no lo han recuperado y por el momento no lo van a recuperar porque no es algo que, si bien se trató, no es algo que estén dispuestos
a reconocer, ¿no? Claro. De hecho, es como poquito que quedaba para reconocer, que habían reconocido un 12,5%, todavía no se reconoció, que era lo que quedaba del mes de enero pendiente, sigue sin reconocerse, ¿no? Entonces, sí se reconoce diciendo, es verdad que perdieron los jubilados y los pensionados, pero no se reconoce económicamente, ¿no? O sea, no es que ese reconocimiento va al bolsillo de los jubilados, porque si no tendrían que estar cobrando el doble del haber que están percibiendo hoy en día. Claro. De todas formas, también supongo que esto es algo que se acarrea también por parte de los jubilados desde hace años, ¿no? Quizás, no sé, muchos especialistas, por ejemplo, nos comentaron que quizás esta fórmula de movilidad, teniendo los aumentos de acuerdo al índice de inflación, era positiva, era mejor para los jubilados y pensionados, pero es como que habían quedado muy atrasados los saberes como para empezar a aumentarse lo suficiente con esta fórmula, ¿no? No sé si me explico. Es que hay que pensar que con una inflación que va a la baja, si bien acompaña al y lo ayuda y al pensionado también, va a llegar un momento en que va a ser muy poco lo que se vaya reajustando, ¿sí? Mensualmente. Entonces, se había pensado en una cláusula que acompañara el crecimiento económico para el sector pasivo, que finalmente no prosperó. Habrá que ver el año que viene, cuando se vuelva a discutir la fórmula de movilidad, porque hoy está dispuesta por un decreto, sí nuevamente se trata este tipo de cláusula que acompañe a ese crecimiento, porque hay que recordar que hay aumentos que van más allá de la inflación, como fueron las prepagas, que muchos se tuvieron que dar de baja, tal cual, medicamentos también, y los servicios, que han aumentado por encima de lo que aumenta la inflación, y guarda relación con esto de la desregulación de distintos rubros. Claro, queda clarísimo. Así lo hemos hablado también en otros programas con respecto a, bueno, la inflación va a la baja, es una buena noticia, pero hay muchas cosas que quedaron de todas formas muy atrás y hay otras, como vos bien mencionabas, que han subido muchísimo este año, que un ejemplo claro eran las prepagas. Bueno, se ha hablado acá del tema medicamentos y lo que le ha costado a tantos jubilados poder acceder a esos medicamentos o mantener sus tratamientos también, ¿no? Quería preguntarte, ya que mencionabas cuando se vuelve a discutir la fórmula de movilidad, de acuerdo al decreto que la establece, ¿esto cuándo pasaría? ¿Cuándo se vuelve a discutir? Se vuelve a discutir para el año que viene, pasando mediados del año que viene se va a volver a discutir seguramente. Bien. Así que para un tiempo, pero mientras siguen teniendo el aumento mensual, hay que recordar que la fórmula anterior lo que preveía era un aumento trimestral y la verdad es que cuando llegaba ese aumento estaba bastante licuado por la inflación que era altísima. Claro. ¿Sí? Hoy, bueno, más o menos viene acompañando el ritmo, un poquito más, un poquito menos, 2 meses de rezago, pero es todos los meses. El problema está en aquellas cuestiones que aumentan por encima de la inflación y entonces el jubilado se le complica, ¿no? Porque no recibe otro ingreso si no sale a trabajar, porque hay una realidad y es que con la jubilación últimamente no alcanza y los jubilados y pensionados salen a trabajar igual. Claro, tal cual, sí. Se ha visto muchísimo, sobre todo este año, ¿no? Y es una locura, es algo que bueno, claramente, seguramente coincidimos en que no debería pasar. Volviendo al tema del bono, porque bueno, haciendo un poco de balance, viendo, ¿no? Qué esperar para el 2025, pero ahora hablando concretamente del bono para los que todavía tienen dudas, podemos recordar también a quiénes les corresponde el pago de 70.000 pesos y obviamente el requisito principal, ¿no? Porque hay algunos que pueden llegar a cobrar como un proporcional, ¿no? Así es, van a estar cobrando el bono. Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, en enero va a ser de 265.907 pesos. También quienes cobran la PUAN, quienes cobran pensiones no contributivas. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los que cobran el haber mínimo? Van a recibir el bono completo de los 70.000 pesos. Sí. Pero aquel que cobra por encima de esos 265.907 y debajo de 335.907 va a cobrar un bono proporcional de modo tal que ninguno quede por debajo de los 335.000. Así que si hay alguien que está cobrando, por ejemplo, 300.000 pesos de haber, va a recibir un bono de 35.907. No se asusten, es para llegar a esa cifra. Es proporcional para que ninguno quede por debajo de ese monto. No pasa lo mismo con la PUAM y las pensiones no contributivas. Cobran el 80 o el 70% del haber mínimo
y a eso se le adicionan los 70.000 pesos, van a estar los de la PUAM en 282.000 pesos, en ese orden. Bien. Y también recordar que el haber máximo pasa a ser de 1.789.000, pero solamente el haber máximo refiere al ANSES, porque si hay alguno que le corresponde un poco más, ese tope se puede levantar judicialmente. Eso es interesante saber, ¿no? Porque siempre vemos cuál es la jubilación máxima y qué pasaría en los casos de las personas que en realidad les corresponde más por sus aportes y demás. Eso se puede entonces, como vos decías, levantar judicialmente. Está bueno que se sepa. Igual sí agrego a eso también entonces, en base a tu explicación, claramente si tenés, por ejemplo, 2 saberes mínimos, una jubilación o una pensión, estás superando el tope, no te corresponde bono y bueno, ni hablar de una jubilación máxima, claramente no van a cobrar esos 70.000 pesos. De ninguna manera. Aquel que supera los 335.907 se olvida del bono. No hay bono. Bien, y todas las pensiones no contributivas entonces siempre son menores al haber mínimo, en definitiva, ¿no? Y cobran un 70% del haber mínimo. Entonces siempre les va a corresponder el total del bono. Hago esta aclaración también y aprovecho a charlarlo con vos porque últimamente hubo mucha confusión porque había gente que publicaba como un bono extra de 30.000 y en realidad era justamente lo que vos contabas recién, era ese proporcional para poder alcanzar ese monto. Así que está buenísimo saberlo y sobre todo viniendo de vos toda la explicación también. Flor, vamos a seguir avanzando, pero quería preguntarte si en el ámbito previsional, alguna otra novedad que tengan que saber los jubilados ahora que estamos por arrancar el 2025. Consejo también todo suma para la gente, ¿no? Para que arranquen bien y con la mejor información en el 2025. Para los que tienen el juicio iniciado y que tienen sentencia firme, que ya tuvo la sentencia de primera instancia, pasó a la Cámara y ya tiene la sentencia de Cámara, recordar que hay 120 días hábiles para que pague los juicios. Pasado ese plazo, hay que iniciar la ejecución. ¿Por qué? Porque el ANSES no está pagando los juicios. Si bien tiene la partida presupuestaria, tiene para pagar determinados juicios, la realidad es que no lo hace. Por supuesto, dinero que no da, dinero que se quedan y que lo siguen trabajando ellos. Así que si tienen el juicio iniciado, a ponerse en contacto con su abogado y pedirle que haga la ejecución si no la inició. Y si no, bueno, ir preguntándoles, averiguando cómo va esa ejecución de sentencia, que es la manera de asegurarse el cobro, ¿sí? Que ese dinero, esa partida presupuestaria, se utilice en los juicios de ejecución. Bien, queda clarísimo. Flor, nosotros vamos a seguir avanzando, pero bueno, estoy segura que como siempre va a haber muchísimo para hablar ahora que arrancamos. Lo haremos en un nuevo mes y en un nuevo año, sobre todo, pero seguiremos seguramente charlando y con mucha información para compartir. Te lo agradezco muchísimo, siempre sirve mucho poder escucharte hablar todo esto para que los jubilados tengan sobre todo buena información, ¿no? Y que no existan confusiones. Así que nuevamente muchísimas gracias. Gracias también por todo el año, aprovecho de decirte por sumarte con nosotros. Desde acá todo el equipo te manda un muy pero muy feliz año para vos, que termines bien el 2024, que arranques bien el 2025 y obviamente voy a hacer el gran y famoso chiste, nos veremos el año próximo. Gracias, Emi, ha sido un placer todo este año y le mando no solamente a vos y al equipo, sino también a toda la audiencia que terminen excelentemente el año, pero que lo arranquen aún mejor y que sea bueno para todos, ¿sí? Para toda la Argentina. Ojalá que sí, así será. Esperemos que sí. Gracias, Flor, que estés muy bien y nos veremos la próxima. Te mando un beso.